Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como cada año, alrededor de la fecha del 20 de noviembre, tratamos de hacer una reflexión sobre ese hecho histórico que explica parte de nuestra vida moderna, pero que con el transcurso de los años se ha vuelto, diría yo, y con el avance de las investigaciones, se ha vuelto cada vez más complejo. Ya no podemos decir la revolución, sino tenemos que hablar de las distintas revoluciones que hubo dentro de la propia revolución. Y bueno, de hecho existe, como usted sabe, o existía un Instituto Nacional de Estudios de la Revolución, así en singular, que se transformó en las revoluciones. Y el día de hoy tenemos precisamente a su director, Felipe Ávila. Qué gusto tenerte aquí, te escucho por radio. Y yo comenzaría por preguntarte, ¿y cuáles otras consideraron revoluciones para ponerlo en términos muy claros? ¿Qué es una revolución o cómo lo calificas y le das el título de revolución? Qué gusto, Federico. Gracias, Carlos, por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí en esta tribuna con ustedes. Mira, el Instituto de la Revolución Mexicana se creó en 1953 bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, cuando la Revolución Mexicana todavía significaba para varias generaciones un acontecimiento fundacional importante. Estuvo dependiendo de la Secretaría de Sí, Gobernación muchos años. casi 40 años, poco más de 40 años, y ahí era una revolución con mayúscula y única, ¿no? Era la Revolución Mexicana, no había otra. Cuando estuvo de director Javier García Diego en el instituto, los comienzos del nuevo milenio, él estuvo de 2000 a 2004, previendo que se venía el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia, se le ocurrió que ya no podía ser un instituto en singular, sino que tenía que ampliarse para poder estudiar a la independencia, a la reforma, a la Revolución Mexicana y lo que en este momento estaba muy en boga, que era lo que se llamaba la transición a la democracia. Se modificó el decreto de creación del instituto, se le puso en plural de las revoluciones de México y ahí estaban esas cuatro, las tres primeras con mucha nitidez: independencia, reforma, revolución, y eso que estaba todavía muy nebuloso de la transición a la democracia, pero así quedó en el decreto, en el nuevo decreto de creación. Se hicieron los festejos, el instituto fue el centro que organizó, que coordinó todos los festejos, las conmemoraciones. Y bueno, a mí me toca llegar en el 2013, estoy desde entonces en el instituto, en los últimos 7 años como su director general. Y también hicimos una reforma al decreto de creación hace 2 años, porque nos interesaba que en la narrativa de la historia que estaba construyendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se circunscribiera el estudio de la historia para un instituto que depende del gobierno de la República solamente a esas revoluciones, sino que pudiera extenderse para antes, para poder estudiar la etapa prehispánica, la colonial, y también para poder llegar al tiempo presente, porque una de las ramas más vigorosas de la historia académica tiene que ver con lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo en las últimas décadas, ¿no? La historia del tiempo presente es una de las disciplinas que tiene más fuerza, más vigor, y entonces pues ya pudimos quitarnos esa camisa de fuerza y ahora sí podemos estudiar prácticamente cualquier periodo de la historia. Pero ahora conmemoramos la Revolución Mexicana, entonces tendremos que concentrarnos en ella. Claro. Tú llegas a la historia desde la sociología, Sí. que es yo creo que una muy buena forma de entrarle. ¿Por qué no nos cuentas desde tu perspectiva cuál era el sentido de la Revolución Mexicana en su momento y cómo lo ves ahora? O sea, digamos, estamos conmemorándola, ¿por qué la conmemoramos? ¿Cuál fue el gran triunfo que representó la Revolución Mexicana entonces? Y luego también vamos a platicar cómo se ve desde ahora. Mira, Carlos, con gusto, cuando yo estudié, había una revolución mexicana, Sí. que era una revolución agraria, nacionalista, antiimperialista, con un profundo contenido social. Era la historia de bronce que había construido el régimen priista en los sexenios posteriores a 1920. Era una historia de bronce, con héroes y con O villanos. sea, una historia de bronce es una que pone de un lado a los buenos y otro lado a los malos y se Y rígida. congela ahí. Sí,
Y los buenos estaban todos, desde los magonistas hasta Lázaro Cárdenas, sin pensar que había habido distintos proyectos, que esos proyectos estuvieron luchando entre sí, que los magonistas nunca reconocieron ni siquiera la revolución de Francisco y Madero, Sí, claro. que a Madero lo combatió Emiliano Zapata, que después en la guerra de fracciones entre 1914 y 1915 estuvieron peleando a muerte por la hegemonía nacional, el villismo y el zapatismo de un lado contra Carranza y Obregón del otro, y que después el grupo sonorense, que fue el que capitalizó la Revolución Mexicana, también se escindió con una enorme rebelión militar en 1923, la rebelión de la Huertista, y en donde quedó prácticamente un único caudillo sobreviviente, que fue Álvaro Obregón, que prácticamente fue el que mató a todos los grandes generales que habían participado en la Revolución Mexicana. Entonces, en esa visión de bronce cabían todos, y todos tenían que estar en el monumento a la Revolución, ¿no? Se tardaron años, finalmente casi la mayoría están ahí, pero mira, por ejemplo, a Emiliano Zapata nunca lo pudieron llevar al monumento a la Revolución, porque en 79 con López Portillo hizo el intento y la familia de Zapata se opuso y se opusieron los campesinos de Morelos, hicieron guardia en la tumba de Zapata, porque decían, ¿cómo va a estar enterrado con su asesino, ¿no? con el que lo mandó matar, ¿no? Entonces, eso te indica cómo es era muy buena anécdota. Sí, es muy buena. Historia de bronce, lineal, sin discrepancias, donde todos cabían, y del otro lado pues estaban muy claros los antihéroes, ¿no? Porfirio Díaz, desde luego, y Victoriano Huerta. Todos los otros eran buenos, y salvo dos, esos eran los demonios que había que combatir. Personajes, digamos, con una actuación bastante más compleja. Por ejemplo, Orozco. Claro. Pues Orozco estuvo de un lado, estuvo del otro, tenía intereses en el estado de Chihuahua, quería ser gobernador, pero me explico, todo esto se dio durante el largo proceso de institucionalización que nace el 20 de noviembre. Pero en realidad hay muchísimos problemas detrás de esa intención por centralizar, porque lo era, el poder presidencial. Y son personajes que hemos mantenido ocultos, porque no sabemos de qué lado ponerlos. ¿No? Sí. No, tienes toda la razón, Federico. Mira, con el paso del tiempo, con la historia académica, la historia revisionista de fines de los 70s, de los 80s del siglo pasado, se empezó a cuestionar esta visión monolítica de la revolución. Y se hicieron grandes libros, La Revolución Interrumpida, la biografía de Adolfo Gili, lo de Katz. La gran biografía de Pancho Villa, de Friedrich Katz, el gran libro de John Womack sobre la Revolución Zapatista. El de Alan Knight. Desde luego, la monumental Revolución Mexicana de Alan Knight. Empezaron a cuestionar esta visión monolítica que había construido la ideología de la Revolución Mexicana, y desde el estudio de las regiones empezaron a demostrar que no se podía hablar de una Revolución Mexicana, sino de muchas. Que una era la Revolución Magonista, otra era la Zapatista, otra era la Villista, otra la Constitucionalista, otra la de Felipe Carrillo Puerto. Claro. Todas con sus singularidades, con sus particularidades, en donde quizás sí había un denominador común, que era el carácter popular, justiciero, libertario, democrático, pero representaban proyectos de nación distintos. Y eso quedó muy claro en la Guerra Civil de 1915. Allí uno era el proyecto de nación que impulsaban los zapatistas y los villistas, y que tú conoces muy bien, se refleja en el programa de reformas económicas y sociales de la Convención. Y otro, lo que finalmente fue la Revolución Mexicana, la Constitución Mexicana, que es el proyecto de fundación de la nueva nación que hace el grupo que ganó la revolución, que es el constitucionalista, y más específicamente el grupo sonorense. Y en efecto, de la Revolución Mexicana nace un nuevo país, porque el México de 1910 es un México muy distinto al de 1917 y 1920. Mira, en 1910 la gran propiedad estaba concentrada en unas cuantas familias. El campesinado libre propietario de tierras estaba en proceso de desaparición.
se estaban convirtiendo en trabajadores asalariados de las haciendas. Las condiciones laborales para las y los trabajadores eran espantosas. El 83% de la población mexicana no sabía leer y escribir. Sí. No había democracia, no había partidos políticos, no había una cultura ciudadana. Las grandes mayorías estaban excluidas completamente. Y creo que la Revolución Mexicana, con todos sus bemoles, crea un nuevo pacto social en donde el Estado mexicano asume la legitimidad de las demandas de los campesinos, de los obreros, de los sectores populares, las hace suyas, convierte en derechos constitucionales esos derechos colectivos, se asume como el garante, pero además, fíjate que es muy curioso porque antes del Estado keynesiano de bienestar, la Revolución Mexicana crea un Estado de bienestar en la Constitución del 17. Un Estado que no solamente es el regulador del conflicto social, sino que es el rector de la economía, que comienza a ser el propietario de las industrias estratégicas y que es el que tiene la varita con la que puede calificar o descalificar las huelgas, legitimar o no legitimar las protestas sociales. Entregar tierra. Claro, la reforma agraria, que es una gran reforma agraria, porque más de la mitad del territorio de la nación se lo dan a ejidatarios y comuneros, en donde están además las principales riquezas naturales. Sí. Hoy día todavía los ejidatarios y los comuneros son los dueños de las selvas, de los bosques, de los litorales, de los cuerpos de agua. Eso es uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana, Carlos. Sin duda. Ahora, también las condiciones del país van cambiando y tener la mitad del territorio nacional sin poderlo vender, cuando además los ejidos, tú lo has estudiado bien, los ejidos, los ejidatarios son 60 y el grueso de la población que vive ahí no son los que controlan la tierra, sino es un grupo pequeño que fue el originalmente dotado. Entonces también merece una modernización, merece encontrar una forma para que esas tierras puedan, con provecho para los ejidatarios, tener un destino distinto al que tenían originalmente. Es un país donde, por ejemplo, tener parques nacionales es muy difícil. Tú ves las reservas, escribí hace tiempo, te lo mando luego, un artículo donde compara cuánto del territorio nacional de Estados Unidos tiene el gobierno federal. Impresionante. Tiene como el 17%. ¿Cuánto del territorio nacional tiene el gobierno federal? Menos del 1%. Pues porque esa dotación a los ejidos tiene un sentido social muy importante, pero le quitó al Estado el control de una parte de estas recursos naturales. Propongo algo, tenemos que hacer un corte, pero este es un tema central en la discusión. Vamos al corte, Felipe, si te parece, y regresamos y ponemos este tema de lo de la propiedad, de cómo ha evolucionado la propiedad en nuestro país. Nos vemos en unos momentos. Estamos aquí con Felipe Ávila discutiendo las complejidades de la Revolución Mexicana o de las revoluciones mexicanas que se dieron dentro de la Revolución Mexicana, de ese gran monumento que llamamos la Revolución. Y hay un eje que planteó Carlos al final del bloque pasado, que es precisamente el asunto de la propiedad. Pareciera como que estamos encasillados en dos mundos, propiedad social o propiedad privada. Y esto ha generado, digamos, muchas tensiones porque hay cierta modernización que se necesita hacer en el campo. Pongo el caso, por ejemplo, de Suecia. En Suecia hay una extensa propiedad social, pero se permite la división social del trabajo al interior de estas comunidades. Entonces, pues, no son comunidades. Tú puedes tener derechos agrarios y ser doctor en una ciudad y entonces a ti te llega, tu tierra la administra una empresa con unos tractores muy eficientes y se moderniza. Y son transmitibles. Exactamente. Pero tú puedes, si quieres conservar tus derechos, puedes conservar tus derechos, pero te vuelves accionista en algún sentido de la empresa que administra esta cuestión. Pero en México ahí nos detuvimos, ¿no? No hemos logrado modernizar y es muy triste lo que decías del retraso, por ejemplo, educativo de ciertas zonas, de la combinación dolorosa de que haya comunidades, por ejemplo, en el sur del país. José Sarucán ha insistido mucho en eso, que tienen una riqueza en bosques y selvas fantástica que podría ser bien aprovechada y, como dice él, aunque no es una metáfora muy ecológica, matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque son comunidades muy pobres que tienen mucha riqueza si lo administran. Y que, seguramente alguien se lo está robando. Exactamente. ¿Cómo ves ese dilema?
Brading descubrió todo lo de la propiedad privada al centro del país, ¿no? Sí, es uno de los grandes problemas nacionales que no hemos podido resolver todavía, porque cuando se hizo la reforma agraria, la constitución de la propiedad social, sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que fue el que entregó la mayor cantidad de tierras hasta ese momento, pero además de las tierras más productivas, de las más fértiles y las más irrigadas, y se las entregó a los ejidatarios y a los comuneros. Ahí el problema es que faltó el acompañamiento crediticio, técnico y de capacitación. Y con la salida de Lázaro Cárdenas y con el detenimiento de la reforma agraria y el viraje hacia posturas más conservadoras y abiertamente proempresariales, sobre todo en el alemanismo, pues creo que el problema es que toda esta gran propiedad ejidal, que podía haber sido muy productiva, se quedó desamparada. Y con el crecimiento de las ciudades, con el nuevo modelo de desarrollo estabilizador, con el modelo de sustitución de importaciones, lo que se hizo fue subordinar al campo, al crecimiento industrial y al crecimiento urbano. Y en los 60s y 70s, el problema es que el campo quedó a la deriva y se convirtió en expulsor de población. Los hijos y los nietos de los ejidatarios ya no podían vivir con la tierra que les había tocado a sus padres y a sus abuelos, porque ya no alcanzaba la productividad. Se vivió un nuevo fenómeno de migración, de proletarización de las ciudades en las periferias, la expulsión hacia Estados Unidos, que también se hizo mayor. Y el problema es que eso no lo hemos resuelto, y a ese no resolver un problema central se agrega un problema más reciente, pero mucho más grave, que es el crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado, que ha penetrado en esos territorios, que ha subordinado a esas poblaciones, que las ha obligado a trabajar para ellos. Que les roba la madera. Que les roba todo, claro, ¿no? claro. Entonces, el problema es que los campesinos mexicanos se han quedado desamparados de un Estado que hasta el cardenismo estaba cerca de ellos y trataba de ayudarles, y que desde entonces no hemos podido recuperar. Incluso se ha puesto peor, por lo que decías, la expansión del crimen organizado. No solo, la primera falla es no apoyarlos con créditos, organización, etcétera. Pero ya esta última es la peor. El Estado no está cumpliendo su papel fundamental, Claro. que es el de proveer seguridad. No sé si estén de acuerdo. Yo creo que se cometió un error durante varias décadas de desapego a la realidad. Yo recuerdo los informes presidenciales donde el presidente de la República, con voz engolada, decía, y se abrieron 400,000 hectáreas al cultivo. Bueno, si nada más que el territorio mexicano solo tiene 14% de su territorio con vocación agrícola. Y de eso solo el 3% tiene vocación cerealera. Entonces, lo que hicieron fue también abrir el cultivo, tierras que por su inclinación, que por su... Lo que pasó en Chiapas. Lo de Chiapas, por la orografía misma de nuestro país, que es difícil, Humboldt y la hoja de papel, ¿no? Es la descripción de Humboldt. Y durante décadas estuvimos abriendo tierras al cultivo y entregándolas a campesinos a sabiendas de que esas tierras no eran. Eran inviables, sí, no, productivamente. Eran mal país, como se decía anteriormente. ¿Cómo ves tú eso? No, sin duda hubo una falta de planeación estratégica, un cortoplacismo, también un uso político de la reforma agraria, además agricultura depredadora, ¿no? Consumidora de agua, que es un bien cada vez más escaso, con una deforestación, una reconversión productiva en donde se dañó al bosque, se contaminaron los mantos freáticos, se provocó la erosión, la contaminación, la destrucción de selvas, la destrucción de nuestras reservas de agua y de oxígeno. Y pues esto también es un problema que no hemos podido resolver, porque hace falta
voluntad ¿Planeación? política, planeación. Voluntad política, capacidad estatal y dinero. Ujú. Y digamos, nos queda poco tiempo para tratar de verlo ya la revolución desde ahora. O sea, todo un gobierno morenista, tú eres presidente, director del instituto desde el sexenio anterior. ¿Cuál es hoy la visión de la revolución? ¿Cómo vincular a este movimiento, que también es un movimiento, pues como describiste un poco la revolución, pero pacífico, justiciero, popular, etcétera? ¿Cómo vinculamos Morena con la revolución? Mira, Morena, creo que desde la campaña presidencial Del 6. Sí, se asume como heredero de las tres revoluciones y por eso la cuarta es una transformación de gran calado que asume el legado de las tres anteriores y que trata de continuarlas y de profundizarlas con la salvedad de que es una revolución pacífica, a diferencia de la violencia de las otras tres. Pero creo que desde el sexenio pasado y en este sexenio, la narrativa histórica sí ha dejado muy claro que la herencia que asumen como propia es la de las tres grandes revoluciones. Recordemos, independencia, reforma Y revolución, ¿no? Y esta es la continuación de eso, pero por la vía pacífica. Es una revolución de las conciencias, como se le denomina. Y creo que en eso la narrativa construida por el expresidente y ahora por la presidenta, creo que ha sido muy, muy sólida y muy exitosa, porque creo que sí han podido poner a la historia en la agenda de la discusión nacional, con grandes conmemoraciones, con un rescate de personajes y de procesos que habían sido olvidados, con una narrativa que pone el acento en las luchas sociales, en los actores colectivos, en las mujeres, en las comunidades originarias, afromexicanas, en las luchas campesinas, obreras, incluso todos los grupos golpeados por la guerra sucia, por las represiones del 68, del 71. Creo que sí el acento ha estado puesto en ver a la historia no como un pasado muerto, sino como un presente vivo que te sirve para construir un mejor futuro, pero con una conciencia muy clara de que se está haciendo historia a partir del legado anterior, pero una historia que recupera a las clases subalternas, por decirlo de alguna manera. Se identifica con los más pobres, que han sido pues, los motores de las grandes transformaciones, y trata de que haya justicia, de que haya libertad, de que haya derechos, con un objetivo muy claro, que pues, es lo que significa el proyecto de nación de Morena, que creo que desde este punto de vista de la sustentación histórica, creo que ha sido muy sólido, porque creo que ahí sí le ha ganado la narrativa a la oposición. Ahora, en el 89, en el bicentenario de la Revolución, se publicaron una serie de textos realmente muy brillantes, algunos de ellos críticos. Recuerdo uno de un francés que, por cierto, murió dando clases en la Universidad de Chicago, donde estaba Brigitte Katz, que se llamaba Pensar la Revolución. Sí, Pensar la Revolución. Sí, en donde decía, bueno, hubo revoluciones que derivaron en democracias, hubo revoluciones que nunca derivaron en democracias, sino en dictaduras. Tenemos que repensar la palabra revolución, que por cierto, en la Constitución alemana está prohibida, digo, para decirlo así. Y un día, platicando con Edmundo Gorman, decía don Edmundo, dice, no, es que deberíamos de dejar de utilizar la revolución y pasar a analizar la evolución de las cosas para poder saber cómo va la educación, cómo va la salud, cómo van las comunicaciones. ¿Tú cómo sientes? ¿Crees que ya estamos entrando en esa lectura de la evolución o todavía estamos vendiendo una idea de que hay un cambio radical que nos vamos a amanecer con otro México? Mira, conozco bien el libro que mencionas de Fioret, Sí, de Pensar la Revolución. Mira, yo creo que también ha quedado muy claro por grandes estudios académicos que las revoluciones no son cambios súbitos. No duermes en un país y despiertas en otro. Son procesos de transformación de muy larga duración, que se llevan décadas y a veces centurias. Lo que tú haces es como romper la columna vertebral de un régimen de privilegios
un Estado que responde a ese privilegio, tú rompes el esqueleto de eso, la columna vertebral, y comienzas un proceso gradual de transformación. Pero cambiar la educación, cambiar la cultura, cambiar la salud, cambiar si eres una sociedad rural y te conviertes en una urbana, si eres una industrial y te conviertes en una de servicios, te lleva décadas. Sí. Y eso le pasó a los franceses, le pasó a los bolcheviques también, le pasó a los chinos, le pasó a los cubanos. Te lleva décadas y además no está claro el destino. Puedes acabar muy No, mal. puedes acabar muy mal. La Revolución Cubana. Pero tenemos que terminar el programa, Felipe. Qué gusto tenerte aquí. Y esta mezcla de sociología e historia me parece muy interesante y agradecerte. Y nos vemos aquí la próxima en Primer Círculo. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.